Hola, Dios te bendiga. Soy Andrés Quijano y por la gracia de Dios, el líder de este espacio llamado Inspira Podcast. Un espacio en donde cada persona o cada proyecto nos cuenta desde su origen hasta el presente sus vivencias y su experiencia y de cómo Dios de alguna manera incide en alguna etapa de su vida o de cómo Él permitió la apertura y desarrollo del proyecto. Quédese con nosotros, póngase cómodo, compartamos un momento donde aprenderemos de una historia que va a ser contada por nuestros invitados. Y para la segunda parte de nuestro primer episodio de la segunda temporada de Inspira Podcast, proseguimos nuestra charla con John Arciniegas, que es nuestro invitado de lujo, quien en la primera parte del primer episodio que estamos transmitiendo ahora, hace 8 días exactamente, que fue subido y está disponible, por cierto, en nuestras plataformas de YouTube y Spotify, donde quieran nos está escuchando. Él hablaba sobre la infancia, la adolescencia, cómo se involucró en el tema musical y así empezar a forjar un ministerio poco a poco con el tiempo. Y también terminamos un poco esa primera parte con el tema de los gustos. Y prosiguiendo con el tema de los gustos, John, quisiéramos saber, para darle inicio a esta segunda parte, saludos a todos los que nos están sintonizando a esta hora, y es: ¿cuál es su lugar favorito y cuál es el que le gustaría conocer? Lugar favorito. A ver, yo tengo un sueño. Ahorita es muy difícil cumplirlo por la situación, pero para mí un sueño siempre ha sido ir a Israel, a conocer ese lugar, la historia. O sea, como yo me he criado con las historias de la Biblia, eh, yo siempre he querido, y ese es mi sueño, ojalá Dios me lo permita algún día, ir hasta allá, a Israel, a ver esos lugares históricos de los que habla la Biblia, verlos en persona. Para mí sería, ese es mi lugar soñado a visitar. Y actualmente mi ciudad favorita es, eh, pues Dios me permitió, me dio la oportunidad de conocer Nueva York, los Estados Unidos, Nueva York, y es una ciudad asombrosa. Esa sería mi lugar favorito. Yo creo que todos nos gustaría ir a Israel, definitivamente. Sería raro que de pronto alguien no quiera ir, pero puede pasar, porque pues definitivamente de allí viene nuestra salvación, y pues tantas historias bíblicas y relatos pues nos hace querer ir allí a descubrir y a conocer ese lugar tan increíble. Bueno, yo le iba a anticipar un poco a los que también nos oyen y que se me pasó un poco en alto. Usted hablaba de la profesión en que tuvo que elegir y era entre aviación y ser futbolista, y que sus papás dijeron no, lo apoyamos en aviación en lo que necesite. Pero obviamente el gusto futbolístico sigue intacto, es decir, sé que le gusta y sé que lo juega. Entonces, en la oportunidad que yo le he visto jugar, ¿cómo se siente más cómodo? ¿Cuál es su posición? Tanto en microfútbol o como fútbol. Bueno, pues aquí eh, yo jugué fútbol 11, y me gustaba mucho lo que es el ataque. Pero en fútbol 6, que es lo que uno más juega normalmente, siempre me gusta jugar como en una posición mixta donde yo pueda hacer atacar y defender también. Esas son mis posiciones. Ya que estamos por la línea del fútbol, ¿cuál es el equipo que usted más le gusta o al cual usted se considera hincha? Bueno, yo soy hincha del equipo más grande de la historia, que es el Real Madrid, con 15 Champions. Y ese desde que tengo memoria, gracias a mi primo, que era que me decía el Madrid, el Madrid, el Madrid, y yo me hice hincha del Madrid desde pequeño, porque mi papá es del Barcelona. Eso siempre es una pelea, los clásicos, pero el Madrid. No, y ahorita con Mbappé, vamos a volar. Que tiemble Europa. ¿Tiene aquí en Colombia algún equipo predilecto? Bucaramanga. Bucaramanga. Pues ya porque hoy te ganó la estrella. No, porque el Bucaramanga, porque yo no veo mucho fútbol colombiano, pero cuando lo veo siempre, Bucaramanga, pues es la ciudad de uno. Entonces, si uno no tiene sentido de pertenencia con la ciudad de uno, tampoco va.
Porque sí, yo nací en Aguachica, pero la mayoría de mi vida la he vivido acá. Entonces sí, Bucaramanga. Esta es una pregunta rápida y es un jugador que usted diga, guau, el mejor que hizo en todos los tiempos. Bueno, yo soy del Madrid, pero el jugador que más me impresionó y el que más me gusta y es Ronaldinho. Que, que, o sea, aunque yo soy del Madrid, yo acepto que Ronaldinho era otra cosa de otro mundo. Y es chistoso porque yo siendo del Madrid debería ser uno del Madrid, pero Ronaldinho es el jugador que más me ha gustado. Pero ya haciendo, pues, teniendo todo en cuenta, mi jugador favorito es Cristiano Ronaldo. Pero el que más me gustó como jugaba el fútbol, Ronaldinho. Sí. Dice que en la época cuando Ronaldinho jugaba el Barça le fue infiel al Madrid. Pero porque yo me acuerdo desde el clásico 3-0 que hace este tonto 2 goles en el Bernabéu, lo paran a aplaudirse. No, qué locura. O sea, no, es que lo que hace Ronaldinho, la verdad, o sea, puede que haya muchos jugadores talentosos, pero es que los regates, no, era de otro mundo. Ahora, ya pasando a un plano más personal. eh, una persona que quisiera recordar, pero que ya no esté con nosotros. Pues así que no esté, eh, pues así personas muy cercanas no se me han muerto. Gracias a Dios, todavía no he pasado por esa. Pero yo tengo un amigo que él tuvo que viajar a Europa, comenzó su vida allá, pero que él marcó, su amistad marcó mucho mi vida y se llama Oscar David Medina, Pencho, si alguno los conoce. Él ahorita está en Europa y él tuvo que irse y no se murió, no se ha muerto, pero claro, la distancia de donde vivimos, es una persona que todavía recuerdo mucho y que sería excelente que estuviera acá. Y pues aprovechar y mandarle un saludo, que Dios lo bendiga allá donde está, que espero que todo le esté saliendo bien. Un día para recordar y otro que definitivamente quisiera olvidar. A ver, un día para recordar, siento que el día de mi matrimonio es un día que siempre voy a querer recordar. Y si me dieran la oportunidad de repetirlo, lo repetiría. El día de mi matrimonio. Y un día para olvidar, a ver. El primero que se me viene a la mente es el día que me lesioné la rodilla, que desde ese día no he podido volver a jugar fútbol porque tuve que operarme. Pero ese es el día que yo digo, "Ah, no quiero volver a pensar en él y ya quiero salir de todo el proceso para olvidarlo". Una prédica o un mensaje que lo haya marcado. Bueno, hay muchos, de verdad, hay muchos. Eh, Como decía ahorita, el evento del 2015 en El Pilar, que predica el hermano Hilberto Ortiz y habla hasta que rebose mi copa, él hablaba de la unción del Señor, que debíamos buscar más y más y más y no conformarnos. Ese es un mensaje que yo me acuerdo mucho. Y hace poco, mi papá predicó aquí en la iglesia, Ciudadanos del Reino. Fue un mensaje que me llegó mucho, que habla sobre las vivencias y la manera como debemos vivir los cristianos, que a veces no lo hacemos. Esos son dos que me han marcado. ¿Cuál es su versículo favorito y el que usted considera es un estandarte para su vida? Bueno, hay muchos, pero hay uno que a mí me encanta mucho, que incluso yo lo tengo guardado siempre, porque siempre trato de recordarlo, y es un versículo que me hace poner los pies en la tierra. Y es Salmo 103:14, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Eso es algo que a mí me hace pensar qué somos nosotros y la misericordia que Dios tiene con nosotros. Hablando un poco de entretenimiento, serie favorita o alguna que se diga, guau, me gusta. No, es que sigo la que mi favorita, se ríen de mí. Pero tengo muchas favoritas, porque la que no voy a decir el nombre porque se ríen de mí es muy de drama adolescente. No, no, se ríen de mí, se ríen de mí. Es de drama adolescente. Pero hay otra que es Juego de Tronos, que es una serie que
es 10 de 10. Y ahorita que está la secuela, que es La Casa del Dragón, esas dos para mí son dos de mis tres favoritas. La primera no la voy a decir. Bueno, ¿qué significa para usted sus padres y su hermana? Bueno, ellos pues son mi familia y son las personas que me han acompañado por la mayor parte de mi vida, porque pues sí, yo ya soy casado, pero hasta ahorita comienzo esa etapa de casado, pero son las personas que me han apoyado siempre, son las personas que me han demostrado amor incondicional, que en los momentos donde más los necesité siempre estuvieron. Mis papás siempre han estado muy presentes, no solo económicamente, sino también pues personal, en la manera de cuando eh, tenía algún problema, yo llegaba, hablaba con mis papás, ellos siempre me apoyaban, siempre, siempre. Mis papás y mi hermana, pues yo tengo una bonita amistad con mi hermana, ella es 5 años menor que yo, pero yo siempre he tenido una buena amistad con ella y siento que son muy importantes para mí. Yéndonos un poco a la intimidad de la casa de sus padres, para usted, ¿qué significa cada una de sus mascotas? Bueno, bueno, esto lo que voy a decir es algo que no todos saben. Los que me conocen de pequeño sí saben, que me llegaron a conocer, y era que yo, cuando era pequeño, yo le tenía fobia a los perros. Yo no podía ver un perro porque si yo iba caminando por la calle y yo veía un perro por la acera, yo me cambiaba porque les tenía demasiado miedo. O sea, yo recuerdo que mi mamá me mandaba a la tienda y en la tienda había un perro y yo hacía lo que pudiera para no ir porque le tenía miedo a los perros. Pero eh, cuando mi hermana cumple 10 años, ella siempre había querido tener un perro. Entonces mi mamá le regala un perrito que se llama Terry. Y desde ese momento yo le perdí la fobia a los perros y me comenzaron a gustar demasiados. Y actualmente mis papás, porque pues yo ya no vivo con ellos, pero tenemos 4 perros. Tenemos 4, tenemos 3 machos y una hembra. Y el más reciente tiene un año y medio ya. Es un lobo siberiano, muy bonito. Pero en la casa hay perros, pájaros, hay de todo. O sea, no tenemos gatos por los perros, pero estoy seguro que si los perros no tuvieran problemas, mi mamá yo hubiera metido un gato también. Y si si por ella fuera, tendría un refugio para animales también. Así que son una gran parte de nuestra familia. Ay, menos que son amantes de los animales, ¿no? No, comparto. Yo como tengo gatos y no, la verdad ha sido una experiencia muy bonita. Bueno, ya hablando de esa época que usted como se pasó, tiene una época muy nómada, ¿no? De estar en sitio. Cuando yo a usted le nombro el lago 2, ¿qué se le pasa por la mente? Bueno, por eso yo dije que no hablaba de Lagos antes, porque tal vez venía esa pregunta. Bueno, Lagos es una iglesia que marcó mi vida completamente. Yo creo que yo voy a llegar a viejito y siempre, si Dios me da la oportunidad de llegar a anciano, siempre me voy a acordar de Lagos, porque yo siento que es la iglesia donde yo desarrollé hasta el momento lo que llevo, lo que más desarrollé fue allá, en Lagos. Entonces, como yo le decía, en las iglesias uno aprende siempre, siempre algo. Entonces, aprendí a cantar, aprendí a dirigir, pues a dirigir en caso de aprender a cantar solo, que especiales, que cosas así. Pero en Lagos llegamos a una iglesia donde eran, habían demasiados músicos. Estamos hablando que habían 3 bandas. O sea, estamos hablando que habían como 35 músicos. Era muchísimo. Y eran muy buenos. Entonces yo decía, bueno, Dios, usted sabe que a mí me gusta servir en la música, algo usted me pondrá a hacer acá. Entonces mi papá, él siempre me había como fomentado eso de que sí, es bonito cantarle a Dios, es bonito cantar en la alabanza, pero más allá también es bonito llevarle un mensaje a la gente. Entonces yo comencé a perder ese miedo tal vez de hablar con el micrófono, porque yo era los que cuando yo cantaba en un congreso, en un campamento o algo, yo decía, ustedes hablan, yo solo canto, yo no voy a hablar, a mí me da pena, me da miedo, yo no lo voy a hacer. Cuando llego a Lagos,
me toca, porque allá en Lagos, como había un ambiente de alabanza tan bonito, allá se veía mucho que las personas que cantaban ministraban y habían varios cantantes, varios hermanos que tenían una administración muy hermosa y estaban en las otras bandas, pero en la que yo estaba no había. Entonces yo dije, no, pues me va a tocar, o sea, me va a tocar aprender. Entonces yo comencé a meterme más en Dios, a comenzar a estudiar la palabra, a preparar pues el tema, muchas cosas. O sea, si yo me pongo a contarle acá todo lo que yo aprendí en Lagos, nos echamos toda la noche. Porque en Lagos yo aprendí demasiado, fue la iglesia donde más desarrollé mi parte musical, fue donde conocí gente que fue, por decirlo así, mentora mía. Estamos hablando de la hermana Martica Hernández. Ella, pues en sus tiempos, era una cantante muy reconocida aquí en Bucaramanga. Estamos hablando de Oscar Medina Pencho, que le estaba comentando. Él también es músico profesional y él me ayudaba pues con ese tema musical. Entonces yo crecí mucho. Y más de lo musical, en Lago yo desarrollé la parte como de liderazgo en la iglesia. Pues sí, yo en la cumbre había sido parte del ministerio de alabanza, que era vocal, fui secretario, pero ya en Lagos, en el año 2019, Dios me permite entrar a ser secretario de la parte musical, del comité de música. Y como era una iglesia con tantos músicos, entonces había mucho trabajo. Entonces era de estar muy pendiente de aquello. Lagos es una iglesia que pues cuando usted vaya, pues cuando es parte de la iglesia, usted se da cuenta que se maneja muy diferente a las demás iglesias. Entonces en Lagos la parte de alabanza es muy importante. Entonces las personas que dirigen el culto, creo que Lagos fue una de las pioneras en eso a nivel distrital y creo que nacional, que los músicos comenzaron a tomar las direcciones de los servicios. Entonces ya no era, hermano, pase y cante 2 coros, hermano, usted le tocan los coros, no, eran los músicos. Entonces, como la alabanza era una parte tan importante en la iglesia, por decirlo así, el puesto de secretario fue algo que tenía mucha responsabilidad. Y Dios me permitió trabajar ahí, aprender. Y ya después de pandemia, Dios me da la oportunidad de ya ser el líder de música. Y yo siempre decía como, Dios mío, es una carga muy alta porque los presidentes anteriores siempre habían dejado una marca en el grupo y habían sido muy buenos. Y entonces yo decía, Dios, pues usted me puso acá, usted me va a ayudar a dirigir todo esto. Y Lago se fue haciendo esa fama, por decirlo así, aquí en la ciudad de que tenía buena música. Entonces comenzaron a llegar más músicos llegan, más músicos y llegan músicos buenos y esa de tratar de ordenar todo, de no bajar como la línea que se viene manejando, es un poco estresante. Entonces Dios a mí por muchas situaciones que pasaron, me comenzó a enseñar la parte del liderazgo. Entonces, ver la gente que tenía mucho más experiencia que yo, que eran profesionales en la música, que se sujetaban. Y yo decía, yo les guardaba respeto porque yo sabía lo que ellos significaban, profesionales, llevan muchos años en esto, y aún así se sujetan. Entonces Dios me comenzó a enseñar eso, que en la posición que Dios lo pone, conlleva muchas cosas y muchas responsabilidades. Entonces imagínense la presión de tener esos personajes ahí y que uno sea el líder de ellos. Uno dice, ¿yo con qué les salgo a esta gente? ¿Cómo les hablo? Pero pues Dios a uno le va enseñando, le va enseñando. Y sí, el lago significa esto, la parte que yo, por decirlo así, comienzo a desarrollar un poco más el liderazgo. eh, Se comienza a conocer la iglesia a nivel distrital, a nivel nacional, la parte de la música y gracias a Dios me permitió vivir momentos muy hermosos en la iglesia y aprendizaje que yo los tomo siempre como algo de lo que yo aprendo, porque yo siempre, así es como yo pienso. O sea, yo nunca creo que soy el mejor ni nada. Yo siempre quiero buscar
la mejoría para apoyar a mi iglesia. Entonces eso conlleva a que, pues buscando esa perfección, todo va mejorando, la gente se contagia y todo comienza a trabajar bien, que la demás gente comienza a darse cuenta del trabajo que uno está haciendo sin buscarlo. Entonces, eso es lo que significa Lagos para mí. Es donde yo crecí mucho espiritualmente, donde el talento que Dios me dio lo exploté muchísimo y pues donde Dios me permitió aprender. Donde más aprendí fue en Lagos. Ahora estando en Caldas, ¿cómo ha definido la experiencia en este casi un año que están aquí? Bueno, eso los cambios siempre son duros. Entonces, en Lagos llegamos al punto o sea, lo estoy hablando de mí, no sé, mis papás lo saco porque estoy hablando de mí, llegó al punto donde yo decía, ¿qué más hacemos? O sea, ya alcanzamos todo, o sea, tenemos un grupo de música muy hermoso, estamos dejando una huella, hemos formado adolescentes para que comiencen a cantar con nosotros, hemos hecho semanas de alabanza que han sido conocidas aquí en la ciudad, incluso en el país, porque nos escribían por redes sociales que nos veían de Bogotá, de Medellín. Había gente que venía de Medellín, de Bogotá, de Cali, a las dominicales en Lagos, solo a las dominicales, que se venían los sábados, venían dominicales, se acababa la dominical y se volvían a las ciudades. O sea, eh, Lagos alcanzó un alcance a nivel nacional de esa magnitud. Entonces yo llegué al punto de decir, bueno, ¿qué más hago? O sea, ya no sé qué más hacer. O sea, ya Dios nos ha bendecido con músicos, con equipos, con equipos musicales, todo. Y ya qué más va a hacer y llega el traslado. Entonces fue como, mire, usted estaba pidiendo, ¿qué más hacían? Ahora lo mando otra vez a que trabaje. Pero la diferencia es que yo aquí, por decirlo así, ya tengo un poco de experiencia que aprendí y ya pues llego un poco con esa visión de qué se debe hacer. Claro, yo llego aquí a la iglesia y yo llego como el hijo del pastor, un hermano, un hermano que solamente viene al culto porque yo llego sin cargo, incluso en este momento yo no tengo cargo. Pero entonces como se hizo ese reconocimiento a nivel de la ciudad, a nivel distrital, entonces llego a una iglesia donde veo que hay hambre de mejorar, que hay hambre de servicio, que quieren mejorar, que quieren hacer las cosas diferentes. Entonces comienzan a acercarse, hermano John, ¿cómo hacemos tal cosa? Hermano, ¿cómo hacemos? Ensayemos, programa ensayos, vamos a meter canciones nuevas, enséñenos a manejar las voces, cosas así. O sea que lo que yo aprendí en Lagos, aquí llego a aplicarlo, a enseñarlo. Entonces, al principio fue duro el cambio porque, claro, uno está en una zona y cambiar los cambios no son fáciles, no son bonitos. Entonces, pero gracias a Dios llegué a una iglesia muy hermosa donde la gente me ha hecho sentir desde el día uno en casa. Entonces, ese amor de la gente que le da a uno hace las cosas menos difíciles. Y esa hambre de los muchachos de mejorar en la parte de alabanza, a uno le dan ganas sí, vamos a seguir, vamos a meterle duro a la alabanza acá en la iglesia, vamos a mejorar las cosas. Entonces sí, fue difícil, pero en este momento que yo estoy aquí en la iglesia, yo estoy muy feliz y muy cómodo porque está ese ambiente de querer mejorar, de querer ser parte de algo más, de dar todo por la iglesia local donde estamos y la verdad soy muy feliz. Ya que mencionaba el tema de alabanza y pues la llegada a Caldas, yo siempre me he tenido en la inquietud en cuanto a los músicos que tenemos invitados en nuestros podcasts, y es dos preguntas que son casi que obligatorias. Uno siempre imagina que un ministro de alabanza se proyecta para proyectos personales o grupales. Eso depende, ¿no? En su caso, la pregunta uno es, ¿en algún momento o alguna vez ha meditado o ha querido o ha compuesto una canción? Y la segunda,
que es un poco más compleja y mucha más amplia, es si en algún momento usted ha sentido o ha querido grabar un proyecto, un disco, un EP o algo similar. Si ha pasado eso en su mente. Bueno, yo siempre he pensado que componer canciones, para mí, mi manera de pensar, eso es un don que Dios da. Porque si uno puede escribir una canción, palabras vacías, pero las canciones que nosotros cantemos acá tienen que llevar un mensaje y tienen que llevar un sentido que eso solo lo da Dios. Y yo considero que las personas que escriben canciones son dones que Dios les ha dado y les ha dado a ellos, así como a los demás le ha dado un don de gente, de predicar, un don, un talento de cantar, de tocar algún instrumento. Para mí, la escritura de canciones es un don y un talento que yo no tengo. Entonces, no he escrito canciones, no he tenido nunca ese sentir de vamos a sacar un álbum, no. Yo siempre, mi sentir siempre ha sido apoyar mi iglesia local, formar, hacer un cambio en la iglesia local, no para que la gente lo vea, sino para que la iglesia donde nosotros estamos, dar lo mejor para la iglesia local, porque la iglesia local es la que ora por nosotros, la que está pendiente de nosotros. Si uno se enferma, los hermanos son los que lo llaman a uno. ¿Cómo está, hermano? Estoy orando por usted. Son los hermanos de uno. Entonces, yo siempre digo esto y lo inculco que nosotros debemos dar lo mejor para nuestra iglesia local. Entonces, volviendo al tema de las canciones, no, porque siento que Dios a mí no me da ese talento y Dios me da otras capacidades, por esa no. Y grabar discos no, porque como le digo, para mí mi misión en este momento es ayudar a que el grupo de alabanza aquí en la iglesia sea mucho mejor de lo que ya es para que la iglesia pueda aprovechar ese grupo de alabanza que tiene. A todos nos gustan las historias, pero mucho más los detrás de ella. En este caso no es una historia, sino una canción que ustedes más o menos hace un año se lanzó y ustedes escucharon hasta saciarse. ¿De cuál se tratan? Estarán pensando en este momento. Y por temas de copyright la pondré un poco de fondo y van a asociar inmediatamente de quién es. Así es. Estamos hablando de Praise, que lo cantas en colaboración con el coro distrital y Juanpi Murillo, un amigo tuyo. ¿Cómo fue esa gesta de que te invitan a ti a cantar esta canción en inglés hecha al español? Te invitan a ti y pues se graba todo esto. ¿Cómo fue? Sí, fue el cover que grabó el coro de Praise. Ese cover siento que se hizo muy conocido, no solo a nivel de la iglesia, sino a nivel secular, porque yo cuando entré a ver los comentarios, pues como uno canta, uno quiere ver a ver qué dicen, sí, y no, y hay gente que de otros países que escuchando, gente de otras organizaciones, de otras denominaciones, trinitarios, católicos, de todo, incluso viendo ese video y escribían que qué hermoso se escuchaba ver tanto joven, tanto anciano juntos cantando. También ver que otras organizaciones usaban ese audio para hacer publicidad de ellos. E incluso vi un video de unos católicos aquí en Florida Blanca en Semana Santa que hicieron un video todo lo que ellos hicieron y con la canción de fondo de Praise. Y yo decía, oiga, es irónico que los católicos usando el cover que nosotros pudimos hacer. Y fue una experiencia muy bonita. A mí se contactó conmigo Juanpi. Pues yo ya no soy parte del coro, pero yo siempre he apoyado mucho lo que es el coro distrital, porque mis inicios prácticamente fue el coro distrital, entonces yo aprecio mucho el coro. Entonces Juanpi me dice que tienen en mente hacer un cover, que quieren hacer videos, hacer producción y todo, y que les gustaría que yo fuera parte. Y yo le dije, sí, hágale de una vez. El coro a mí me encanta y mientras yo pueda ayudarlos, hágale de una. Yo en este momento no estoy en el coro porque estoy muy enfocado en mi iglesia, pero se dio la oportunidad, Juanpi me habló, Marta me habló, y por la gracia de Dios pudimos hacer ese cover.
fueron varios días de grabación, grabación en producción vocal. Sí sé y estoy seguro que ellos se echaron mucho más tiempo en grabación ya instrumental. Fue con una productora musical, o sea, fue algo muy bien hecho. O sea, no es como que "Hey, vamos y grabamos así en una casa", y no, no, fue en una productora muy profesional, y yo creo que eso se nota en el cover. La calidad de audio, la calidad de video, todo, porque todo fue con una productora. El día de la grabación del video fue muy chévere. Creo que fue un sábado, si no estoy mal, fue un sábado. Nos dieron el código de vestimenta, llegamos al lugar, un restaurante muy bonito, grabamos el video, y cuando sale la canción yo la escucho y yo nunca pensé que fuera a salir así de bien. O sea, yo me impresioné con lo que, con lo que estaba escuchando, y eso me dio a entender pues la calidad, el dinero que habían gastado, el tiempo que habían gastado, y yo me siento muy orgulloso y muy honrado que ellos me tuvieron en cuenta para un proyecto así, porque es un proyecto al que se ve que le dieron mucho esfuerzo y mucho soporte económico. Entonces, es un privilegio para mí haber participado en ese cover con el distrito, con el coro del Distrito 1. Sé que muchos se estarán preguntándose en ese momento, pero bueno, ¿en qué momento le va a preguntar a John el tema del amor, del matrimonio? ¿Cómo ha sido? Sí, chicos, ya sé. No se me ha olvidado. Y quiero enterarles que lastimosamente nos hubiese encantado que nos acompañara Paula, que es la esposa de John, para que esa historia fuese sido mucho más entretenida, pero John seguramente nos lo va a contar bien a detalle. Y cuando hablamos de amor, a nosotros se nos cambia el panorama. Es decir, se nos pone a mil el corazón y nos emociona tanto contar la historia que es algo de recordar, ¿no? El cómo se conocieron, el cómo se declararon su amor y en fin hasta casarse. Así que John nos va a contar y le entrego el micrófono para que nos cuente cómo fue conocerse con Paula y ese proceso de noviazgo y matrimonio con ella. Bueno, mi esposa se llama Paula Daniela Parra. Ella es mi única novia, o sea, mi única novia oficial que yo le presenté a mis papás, que mis papás supieron que yo tuve. Esa es la única que pues yo tuve. Entonces, ¿cómo inició todo? Eh, yo la conocía porque tenemos amigos en común. Entonces, en el coro, ella también era parte del coro en ese tiempo. Entonces yo la conocía por eso, pero yo no era muy amigo de ella. Teníamos amigos en común, frecuentábamos lugares, pero no, los dos no teníamos como esa relación de somos súper amigos y nos hablamos todos los días. Entonces, cuando todo comenzó en el 2017, yo estaba en Estados Unidos todavía, y yo recuerdo que esto es el siglo XXI y es el tiempo de la tecnología, y ella me responde una historia que yo subo, de un video que yo subí que estaba cayendo nieve en el lugar donde yo estaba. Ella me responde, y ahí comenzamos a hablar. O sea, ella me escribió, comenzamos a hablar a partir de ahí. Nos hicimos amigos, pues ya comenzamos una amistad ya más cercana, porque pues sí, nos conocíamos, pero no éramos cercanos. Yo vuelvo de Estados Unidos. Mm, Siempre ella me había interesado, o sea, como me parecía muy bonita, me parecía muy interesante, pero como no nos hablábamos tanto, yo no intentaba nada, y además era muy pelado, o sea, muy niño, como para comenzar algo como una relación seria. Cuando yo vuelvo de Estados Unidos, ya tenía 18 años, comenzamos a hablar más seguido. Ya veníamos hablando desde allá. Entonces, que no, que armemos plan con los amigos, salgamos. Entonces, ya buscamos cualquier pretexto para de salida de amigos, aprovechamos y hablamos más seguido. Yo recuerdo que a mí me comenzó a gustar, pero yo no le decía porque me daba pena. Yo decía, no, ¿qué tal que ya no? O sea, porque a mí siempre me había interesado, ella siempre me había interesado. Incluso cuando yo me vuelvo de Estados Unidos, yo tenía esos pensamientos como de, uy, intentar hablarle a ella. Siempre me ha parecido muy linda, pero pues nunca la he intentado. Pero pues intentar, y comenzamos a hablar. eh, Eso fue en enero. En febrero
yo llegué en enero, ya llevamos hablando como 3 meses, así que bastante. En febrero yo le digo como que me interesa, eh, me gustaría pues conocerla que más a profundo. Y ella también, o sea, me correspondió. Entonces yo dije, uff, comenzamos excelente. Ya me quité una carga de encima. Entonces, así comenzó. Una historia de que ella me respondió en redes sociales, comenzamos a hablar. Yo le dije que me interesaba, comenzamos a hablar y duramos hablando bastante tiempo. O sea, nosotros, ya que yo le decía, hey, usted me gusta, yo le gusto, conozcámonos más. Y estamos hablando que eso fue en febrero. Y yo oficialmente le pedí que fuera mi novia hasta octubre. O sea, fue bastante tiempo que duramos hablando. No se lo pedí antes porque yo ya cuando vengo de Estados Unidos, yo viví, yo por decirlo así, maduré mucho allá, porque viví prácticamente solo. Entonces ya venía con una mentalidad diferente. O sea, yo ya quería mi carrera, quería sentar cabeza, o sea, ser responsable, tener una estabilidad emocional, tener una estabilidad en mi estudio, económica. Entonces, vivir allá me ayudó mucho a eso. Entonces, cuando yo me demoré mucho en decirle que tuviéramos algo, porque yo pensaba en eso, yo, ¿cómo me lo voy a presentar a los papás si yo todavía no estoy estudiando? Entonces yo decía, no, qué pena, o sea, que me preguntan, ¿y usted qué hace? No, nada. Entonces yo decía, no, así yo no me puedo presentar, y yo le decía a ella eso, ella me decía que qué éramos entonces, y yo le decía como, tranquila, espere, yo comienzo a estudiar, cuando yo comienzo a estudiar, ahí sí hablamos con sus papás y con mis papás, o sea, ya formal. Teníamos 18 años. Entonces, yo a ella siempre le dije, si nosotros comenzamos una relación, es en serio, es para conocernos más, una relación de noviazgo seria y en un futuro casarnos. Desde que comenzamos a los 18 años, yo ya tenía esa mentalidad. Sí, yo la tenía clara, yo ya quería tener estabilidad emocional en esa parte. Entonces, eh, pasó el tiempo, yo comencé a estudiar y en octubre se dieron las cosas. Entonces yo dije, no, listo, ya es hora. Pues ya me le propuse que fuera mi novia y recuerdo que yo le presenté a mis papás, a Paula, primero que yo fui a hablar. Ah, no, yo hablé con los papás primero y claro, eso fue súper, súper intimidante. Yo nunca lo había hecho. Yo llego y hablo con los papás. La mamá es la que más hablaba, entonces me preguntaba qué hacía, que ellos confían en mí, que les alegraba que fuera yo porque pues yo era hijo de pastor, era un muchacho de la iglesia, que sabían de mí, pues habían escuchado de mí y que les alegraba mucho, entonces estaban muy tranquilos por esa parte y me dieron esa confianza. Y ya después yo se las presento a mis papás, eso cuestión de una semana, ellos, los papás de ella, y luego mis papás, y yo recuerdo que fuimos a almorzar. Y yo les dije a mis papás como les voy a presentar a mi novia, pues Paula, ellos ya sabían que yo estaba hablando con ella, pero yo no les había dicho que ya era algo oficial. Entonces nos sentamos a comer y entonces yo le digo, papi, papá, mamá, pues Paula, somos novios, queremos una relación. Y la primera pregunta que mi papá nos hace es, ah, sí, bueno, ¿cuándo se van a casar? Eso fue lo primero que dijo. Pero ya ella y yo habíamos hablado. Entonces yo le dije, pues todavía obviamente no, porque somos muy jóvenes, los dos estamos estudiando. Ella estudia medicina, yo estudio aviación y pues todavía no es el tiempo, el mejor momento para hacerlo, pero pues sí tenemos esa mentalidad, que estamos iniciando una relación y por eso estamos hablando con ustedes, para que sepan que en un futuro nosotros nos pensamos casar, todavía no. Y así comenzó todo. Comenzamos a tener eh, esa relación con las familias. Gracias a Dios, tuve desde el principio una buena relación con los papás de ellas, con toda la familia. Mis papás aman a Paula desde el principio. O sea, todo se fue dando muy bien y yo decía, esta es la voluntad de Dios. O sea, es esta porque si todo se está dando así de bien es porque Dios quiere que esto se dé. Y sí, duramos 5 años de novios, duramos bastante, eh, siempre con la mentalidad de casarnos, pero siempre hablamos de terminar primero nuestros estudios, ya cuando ser graduados, ya ahí sí casarnos, para no tener nada pendiente y comenzar la vida ya graduados y todo.
Y así fue. Y nos casamos, ella se graduó el año pasado, yo me le propuse el matrimonio en octubre del año pasado y nos casamos en marzo de este año. Y si por los que quieren saber, nunca terminamos. Solo una vez me terminó, pero fue un arranque que a ella le dio eso. Y yo le dije, vaya, duerma y mañana hablamos. Y ya nos arreglamos. Pero así nunca, gracias a Dios, nunca tuvimos peleas así fuertes, porque siempre guardamos mucho respeto entre los dos. Siempre fuimos muy respetuosos, nos cuidamos mucho de malos comentarios, de que nos vieran, porque pues yo tenía mi posición en mi iglesia, yo le agradezco a Dios que yo pues conocí a Paula, que era una buena muchacha, de buenos papás, papás cristianos y todo, porque ella también tenía sus valores. Entonces a mí Paula me permitió tener una relación estable, pero en mi parte de la iglesia, de mi servicio, también. Entonces, como la relación de nosotros era tan seria, eso me ayudaba muchísimo a la estabilidad. De pronto que me vieran mal parqueado con alguna muchacha o algo así, o tarde de la noche con Paula. Nosotros siempre nos cuidamos mucho de eso. Y yo le agradezco a Dios que todo se dio así por quien Paula era. Los papás la cuidaban mucho. Entonces siempre nos cuidamos mucho y eso me dio mucha estabilidad en mi parte espiritual. Por eso les digo, la pareja que ustedes se consigan tiene que darles esa estabilidad emocional y esa estabilidad espiritual, que en vez de restarles espiritualmente, que tal vez los lleven a cosas malas, que más bien los lleven a acercarse más a Dios y que amen lo que ustedes hagan, que le respeten la parte del servicio, que entiendan todo eso, porque Paula entendió mucho que tal vez algún miércoles no podíamos vernos o algún viernes no, porque yo tenía que estar en un ensayo, ella me acompañaba a los ensayos, o que sabía que nosotros nos preparábamos mucho para los servicios, que las semanas de alabanza, entonces eran cosas que requerían mucho tiempo y ella lo respetaba mucho porque ella también le gustaba que yo fuera un servidor. Entonces, la persona que ustedes se consigan, piénsenlo muy bien, que les respete lo que ustedes hacen en la iglesia y que los acerquen aún más a Dios. Y actualmente llevamos ya 4 meses de casados, felizmente, y Dios nos ha ayudado muchísimo hasta el día de hoy. Y esa es nuestra historia. Qué buena historia nos contaste. Definitivamente, qué historia de amor tan bonita y tan correcta, como tan marcada por hacer las cosas bien. Qué bueno aprender de eso. Que realmente, si hacemos las cosas bien, todo termina bien. Eso es así. Eso es así. Eh, Nos hubiese encantado que Pablo estuviese aquí, a quien le mandamos un saludo. Pero bueno, lo tenemos aquí a John, que nos representa y nos cuenta esa historia increíble de amor. Y ya pasando a una pregunta que teníamos pendiente en la parte uno, que la mencionamos, y es el tema del rol de hijo de pastor. En el caso suyo, apenas fue concebido. O sea, estaba predestinado a que usted se llegase a una casa donde tu padre y tu madre ya estaban ejerciendo el ministerio. Hay unos que pues a los 5 años de edad, 8, 10 años, en fin, porque pues Dios es un Dios de todo dar. No se espera un ministerio a veces en el transcurso de la vida, pero en este caso suyo desde nacimiento incluso. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque pues ser hijo de pastor es algo complejo. Para uno es de bendición, para otros es realmente una responsabilidad, incluso hasta un peso, si se puede decir así. Pero en el caso suyo, en su vivencia, en ese trasegar de esa administración de sus padres desde Aguachica hasta hoy Caldas, ¿cómo ha sido la experiencia? Es decir, desde su perspectiva de lo que ha podido vivir y nos pueda contar. Bueno, esa pregunta es muy normal cuando uno va, cuando uno tiene este tipo de charlas, de pronto en campamentos de hijos de pastores. Yo, en mi experiencia y en lo que he vivido, para mí ha sido una bendición ser hijo de pastor, porque me dio una buena vida, no hablando económicamente, porque como todo pastor hay veces que pasan necesidades económicas, pero Dios siempre es fiel y nos mantiene. Como los seres humanos tenemos dificultades cualquiera, pero ser hijo de pastor
a mí me ayudó muchísimo en mi crecimiento como o sea, como persona espiritualmente me ayudó demasiado, porque siempre estoy involucrado en el servicio de mis papás. Entonces eso siempre me ayudó a buscar más de Dios. Entonces, ser hijo de pastor es una bendición por eso mismo y siento que es lo que me ha definido como persona. Es un privilegio muy grande y pues también decirle a las personas que los hijos de pastores son personas normales, son, son personas muy normales como cualquier otros niños que van a correr en las iglesias, que van a molestar, fastidiosos, adolescentes que van a cometer errores, jóvenes que son personas normales y que en la iglesia los ven como el que tiene que ser ejemplo de todo el mundo. Entonces tal vez le ponen una carga muy grande a los hijos de pastores y hay hijos de pastores que sufren mucho por eso, porque no pueden permitirse tener un error porque todo el mundo les cae encima, siempre están en el ojo de la gente. Ya cuando uno madura, uno aprende a manejarlo más, pero hay adolescentes que apenas se están formando, que eso sí les afecta muchísimo. Entonces las personas que escuchen esto, cuando lo escuchen, vean los hijos de pastores como personas normales, que van a cometer errores, que van a tener sus bajadas, sus subidas, pero tras de todo tratar de apoyarlos y no ponerles tanta responsabilidad encima porque a veces eso afecta a muchos hijos de pastores. Entonces, eso básicamente es lo que yo les diría a las personas. Y más que una pregunta, esto sería como un consejo, ya por último, que quiero pedirte. Y sé que mucha gente y que te conoce, que te tiene como referente, te la querrá hacer en algún momento y que pues nosotros podemos ser voceros de ellos y que ellos pues puedan aprender. ¿Exactamente en qué? Y es en el tema del poder cantar, de poder ministrar, de poder guiar al pueblo a poder adorar a Dios de una manera genuina. Sé que la adoración y la alabanza es personal, es lo que uno ofrece en el culto, pero eh, el ministro te ayuda a, a ir un poco más allá, porque es un sentir que Dios pone en él para dar un poco más de lo que uno da. Y eso es parte de toda administración, de alabanza e incluso de quien predica. Si nos ponemos a ir un poco más allá, pero eso ya es algo muy largo y no, pues no amerita. ¿Qué les podría decir? ¿Cuál cree que es la clave? ¿Qué les aconsejaría que hay que hacer? Porque seguramente muchos dicen, no, yo quiero cantar como él y me gusta como él lo hace, pero ¿cómo? ¿Cómo lo logro? Bueno, lo principal es aferrarse de Dios, siempre buscar la dirección de Dios, siempre, siempre. Eh, Otra cosa que yo les puedo recomendar o aconsejar es que nunca busquen el reconocimiento propio. Nunca, nunca, que nunca se les olvide que lo que nosotros hacemos lo hacemos para Dios. Y Él es el que se debe llevar todos los reconocimientos. Que si a uno lo ven cantar y que si uno canta bonito o uno hace un trabajo bien, siempre toda la gloria sea para Dios. Siempre. Nunca perder como ese horizonte de decir yo lo que hago lo hago para Dios y no para mí. O sea, no exaltarme en que yo tal vez canto muy bonito, que he cantado en estos eventos, que sí, que estaban en otras partes así. Nunca perder esa humildad porque si usted no lo reconoce, Dios se lo va a hacer reconocer de alguna manera. Entonces, la clave está en buscar siempre de Dios, hacer lo que Dios quiere que uno haga, mejorar en ese talento que Dios nos ha dado, mejorarlo a lo que más podamos, siempre buscar mejorar, mejorar, hacerlo de la mejor manera para Dios y nunca perder ese horizonte de decir lo que yo hago es para Dios y no para mí. Entonces, lo que yo logre en esta vida, en el servicio, cantando, tocando un instrumento o en un servicio en general, es nunca perder eso, que no es para mí, sino es para Dios. Entonces, siempre, para mí esa es la clave. Eso es lo que a mí me ha ayudado hasta el momento, siempre decir, lo que yo hago es para Dios, yo quiero hacerlo bien, perfecto, porque es para Dios y no es para mí. Y si me dicen, no, hermano, usted canta muy lindo, Dios le ha dado la oportunidad de cantar en convenciones, todo eso, eso no es lo importante. Lo importante es servir a Dios y que toda la gloria sea de Él.
Esa es la clave. Amén, así es. Bueno, yo creo que hemos llegado al final de este episodio en dos partes. Los que han llegado hasta acá, les agradezco muchísimo porque sé que es un tiempo valioso. Han sido extensos los minutos, pero hemos desarrollado esta dinámica para que pues podamos conocerlo con más calma a John y a los invitados que vienen. Pero en este caso pues uno aprende y saca conclusiones de cada persona que participa en un podcast. En el caso de John, uno se queda con dos palabras y es mejora continua. El deseo de siempre hacer las cosas bien, de poder tener un orden en todo, en la vida, y hacer las cosas para Dios con lo mejor. Yo creo que ese es algo que uno pues aprende en lo que él expresa, en lo que él demuestra, porque pues los hechos sopesan mucho más de lo que se puede hablar. Entonces, John, de verdad, muchas gracias. De verdad, no ha sido sencillo el poder sacar el espacio, pero bueno, estamos aquí grabándolo desde la central de Florida Blanca, aquí en el barrio Caldas. Entonces, no sé si de pronto nos quieras regalar unas palabras para despedirnos. Bueno, para los que han llegado hasta este punto, primero agradecerle a Andrés que me permitió estar acá. De verdad que siento que esto es algo muy bueno. Tal vez escuchar a otras personas que tal vez tienen estilos de vida similar a uno o han pasado por cosas similar a uno, que en los que uno se puede reflejar. Porque yo no soy el único que ha estado acá. También hay más personas que han estado, que van a estar, que tal vez tienen vidas diferentes, han pasado por procesos diferentes. Y siento que esto es una manera de mostrar a la gente cómo Dios obra de diferentes maneras en la vida de las personas. Y también pues decirles a las personas que han llegado hasta este punto que si Dios les puso algo en el corazón, lo persigan hasta donde ustedes puedan. Que ya desde donde ustedes no pueden hacia adelante, Dios se encarga. Entonces, sean pacientes, sigan trabajando, mejorando técnicamente y también espiritualmente sigan buscando mucho de Dios, que esa es la clave, buscar de Dios y trabajar técnicamente en la mejora. Así que muchas gracias Andrés por haberme hecho esta invitación y, y que Dios los bendiga a todos. Nos despedimos haciendo dos recomendaciones y es seguir, si a ustedes les gusta el ministerio y como lo han ido haciendo John, y es en su cuenta personal de Instagram como JAcinegase, ahí lo pueden encontrar. Y de paso, invitamos a que sigan la red de la IPUC Central Florida Blanca del barrio Caldas. Creo que aparecen en Instagram como IPUC Central Florida Blanca y en YouTube de la misma manera. Ahí pueden ver los servicios en vivo desde los días jueves, sábado y domingo. Ahí pueden ver el tema de alabanza, palabra de Dios y muchas más cosas. Así que bueno, Dios les bendiga y nos vemos en el próximo episodio con más invitados. Si has llegado hasta el final de nuestro capítulo podcast, me permito agradecerte. Sé que has sacado un tiempo valorable de tu casa o tu trabajo, por transporte en el que vas o por donde quiera que te encuentres. No olvides seguirnos en